Bien, buenas tardes. Debo decir que soy muy feliz de estar aquí en esta universidad y naturalmente damos las gracias como profesores extranjeros al profesor Túa y Blesa y a todos los otros por esta oportunidad que nos da de hablar de aquí de un autor tan amado como García Márquez. Esta es una mesa redonda que no presume dar clase, tampoco evitaremos en cuanto posible dar una lectura extensa de los textos, sino abrir una pequeña charla sobre un tema tan atractivo como este del libre juego de la imaginación. Yo daré la palabra a mis compañeros, pues si me queda tiempo leeré algo. Pero quiero un poco empezar este primer contacto con el mundo imaginario, que como sabemos es el elemento más evidente de todo el libro, más atractivo, acudiendo a una anécdota personal de mi conocimiento con el autor Gabriel García Márquez. Yo conocí a Gabriel García Márquez, creo, en 1969, recién salido de la universidad. Y estuve con él en Milán un par de días. Pero ¿de qué hablamos en estos 2 días? Casi no hablamos de literatura, sino hablamos de coches deportivos, de Ferrari, de Lamborghini, que eran los coches que a él le gustaban. Así que toda la tentativa de hablar de literatura, él se escapaba por otro lado, hablando de estos objetos, algo como maravillosos, que le miraba como algo mágico, sí, ya un elemento mágico dentro de la tecnología, diríamos. Y además que él enfocaba todo desde este punto de vista, resulta que el traductor italiano, que hizo conocer Cien años de soledad, uno de los primeros éxitos en Europa a través de la casa editorial Feltrinelli, que se llamaba Enrico Ciconia. Recuerdo que tenía unas gafas particulares, unas gafas que se doblaban algo, y Márquez recuerdo que dijo: quítate estas gafas, que me parece una pierna particular, una pierna que me da algo de miedo. Y entonces todos los objetos exteriores lo miraba con esta actitud un poco de niño, de algo particular y fantástico. Toda mi tentativa de llevarle a ver algunos monumentos en Milán, y sobre todo la Cartuja de Pavía, que es una joya artística del Renacimiento, no tuvo éxito. Me dijo que como allí al lado había otro amigo suyo, que puedes descubrir que era el escritor Álvaro Mutis, me dijo que él vendría conmigo y que pues al final del día le iba a contar todo lo que había visto, y él haría una comparación con lo que él había imaginado de estos monumentos con la realidad del cuento. Otra vez de medir la realidad a través de un ojo un poco fantástico. A propósito de este escritor italiano, le dijo que estas gafas le daban la idea de una pierna así particular, metálica, que le exhibía. Igualmente no quiso hacer ninguna entrevista con grabadora, porque esto únicamente dice que le inhibía el ruido metálico, no le permitía la conversación. En fin, en mi experiencia personal, y pues daremos las palabras a los colegas, recuerdo un hombre que se escapaba a cualquier intento de análisis crítico de la obra, y lo que le gustaba sobre todo es hablar de su nueva máquina de escribir electrónica que tenía, y que era una maravilla, los coches deportivos italianos, que era una maravilla, en fin, la misma imagen de la máquina fotográfica en Cien años de soledad.
un aparato para dejar la imagen en la inmortalidad para el futuro. Con estos ojos, quizás que había sido una actitud particular de defensa, pero mi encuentro, diríamos, anecdótico con el autor, que pues volví a ver otra vez, es esto. Una persona, diríamos, que no tenía nada académico y que siempre se refugiaba en lo anecdótico, en lo fantástico, imaginativo, pero con una actitud de niño, una actitud con una atención nueva, con un sentido de maravilla, que quizás es un elemento que podemos notar continuamente dentro del libro. Pero hablaré al final si queda tiempo. Yo doy la palabra ahora al profesor Juan Manuel Cacho, de la Universidad de Zaragoza, que no necesita presentación alguna, y que es más un experto medievalista, y todos conocemos el libro, la edición de l'Amadís de Gaula. Aquí somos varios profesores medievalistas, críticos de literatura hispanoamericana, literatura, pero es eso la pregunta por qué estamos aquí, y todos nos reúne un tema en este momento: el imaginario. El medievalista, el crítico, el estudioso de literatura hispanoamericana, un tema que nos une y quizás que es el elemento fundamental de la obra de Márquez. Toma la palabra el profesor Juan Manuel Cacho. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. La verdad es que en puridad yo no debería estar aquí, porque yo no soy ningún especialista en la obra de García Márquez, simplemente un atento y entusiasta lector. Y estoy más que nada, por decirlo, también como un símbolo de amistad fraterna hacia Túa, hacia Elena y hacia Rosa. Me propusieron que hablara sobre García Márquez, y hablaré de García Márquez, pero indirectamente. Sabemos que el universo ficticio de Gabriel García Márquez, sus raíces imaginarias, se nutre en dosis parecidas de hechos vividos, como los que acaba de contar, de experiencias colectivas de su mundo y de sus lecturas, entre las que en 1968 destacaba dentro de la tradición española tres grandes núcleos. Por un lado, decía él, el romancero anónimo; por otro, el Lazarillo de Tormes; y en tercer lugar, las novelas de caballerías, especialmente el Amadís de Gaula. Para las dos primeras contamos con los estudios de Vargas Llosa; para el Lazarillo con unas atinadas observaciones de mi amigo y colega Jacques Josep, mientras que yo sepa, en esta inmensa bibliografía de García Márquez, apenas se le ha dedicado atención a su vinculación con el romancero. Bien es cierto que críticos como Joaquín Marco sí que han señalado unas deudas nominales muy claras. Por ejemplo, en el caso de Gerineldo, en el caso de Fernanda del Carpio, claramente vinculada con Bernardo del Carpio. A esto creo que inmediatamente hay que añadir otro nombre, que es el Duque de Marlborough, el Mambrú de las canciones infantiles, porque se transmite a través de un romance canción aprendido en los años infantiles por tantos otros y por García Márquez. Ahora bien, nos podemos preguntar si estas reminiscencias son solamente nominales o hay en algunos casos detrás de ello algo más. Es lo que voy a tratar de averiguar en un caso, en el del coronel Gerineldo Márquez. Podemos recomponer un poco la biografía a partir de los desperdigados datos de la obra. Conocemos su actividad juvenil frenética durante la guerra. También conocemos su posterior hastío, que transforma la guerra en una referencia remota, en un vacío, mientras que la lealtad a sus principios le lleva a oponerse a su íntimo amigo, el coronel Aureliano Buendía, a costa de poder ser fusilado. Posteriormente reemprenden una nueva guerra, hasta en son de paz, para, después del Tratado de Neerlandia, sucumbir, dice el texto, al asedio atroz de la espera para hundirse en la derrota miserable de la vejez.
con esa paciente espera de la pensión vitalicia que nunca llega, como sucede también con el coronel No tiene quien escriba. Su signo biográfico está marcado por unas esperanzas siempre incumplidas, por una tenacidad puesta a prueba en todas las circunstancias. En definitiva, para terminar paralítico, para terminar sentado en un mecedor, dice el texto, final acorde e irónico para una vida marcada por el fracaso y cuya impotencia personal y colectiva queda subrayada por esta inmovilidad final. Las relaciones con Amaranta marcan su trayectoria amorosa, casi análoga a la militar, caracterizada por su perseverancia, lealtad, por recibir continuados desplantes que vemos desarrollados y desperdigados en diferentes fases. Además, en diferentes fases con una técnica de un ocultamiento calculado que, entre otras funciones, sirve para realzar estas informaciones. Los tres momentos más destacados marcan de forma inexorable el paso del tiempo y el acrecentamiento de la soledad. En el primero de los momentos, recordado además con un significativo cambio temporal, se nos dice cómo, siendo casi un niño, y esto me interesa, siendo casi un niño, Gerineldo Márquez había declarado su amor a Amaranta. Ella estaba entonces tan ilusionada con su pasión solitaria por Pietro Crespi que se rió de él. Posteriormente, pretende casarse con ella, lo que supone además otro nuevo rechazo, pero esta vez menor risueño. No me casaré con nadie, pero menos contigo. Quieres tanto a Aureliano que te vas a casar conmigo porque no puedes casarte con él. En un tercer momento se va a recrear una situación tópica también dentro de la literatura, es la del guerrero casi invencible vencido por el amor. Gerineldo apeló a sus reservas de persuasión, a su inmensa y reprimida ternura, dispuesto a renunciar por Amaranta al sacrificio de sus mejores años. Pero no logró convencerla. Una tarde de agosto, agobiada por el peso insoportable de la propia obstinación, Amaranta se encerró en el dormitorio a llorar su soledad hasta la muerte, después de darle la respuesta definitiva a su pretendiente tenaz. Olvidémonos para siempre, le dijo, ya somos demasiados viejos para estas cosas. Bien, la contradicción del personaje femenino, que por un lado es un polo de atracción fatal, de amor, y por otro lado es un pozo de rencura, creo que responde a la esencia de su nombre, como sucede en tantos otros personajes de Cien años de soledad. La conexión entre Amaranta y el amor está insinuada en el propio texto. En el primero de los fragmentos que he citado, había declarado su amor a Amaranta. Me parece que esa paranomasia no es casual. Por otro lado, otros fragmentos posibilitan la conexión con la amargura, más perceptible si, por ejemplo, pensamos en el español antiguo o, por ejemplo, en el italiano, en la palabra amaro. Pero no se trata de ninguna subjetividad, sino que viene implícita dentro del texto. Por ejemplo, en dos casos, parecía más bien una segunda versión de Amaranta cuando ésta no conocía a la amargura. El mundo se redujo a la superficie de su piel y el interior quedó a salvo de toda amargura. Bien, si mi interpretación es correcta, el personaje reúne en su esencia del nombre los dos polos de su configuración narrativa. Una atracción amorosa, ejercida reiteradamente a lo largo de toda la novela, con 4 pretendientes, y un destino amargo, que afecta tanto a sus pretendientes y enamorados como a la propia Amaranta. Pero si el nombre es esencia a la que se llega por procedimientos etimológicos y asociativos complejos, la denominación acarreada por una tradición literaria, culta y folclórica, es también, creo, sustancia encarnada en otros textos a los que evoca y con los que se juega. Creo que es el caso de Gerineldo. Ese poder asociativo de Gerineldo está subrayado en el texto. Amaranta, con una ansiedad que llegó a ser intolerable, esperó los días de almuerzos, las tardes de damas chinas, y el tiempo se le iba volando en compañía de aquel guerrero de nombre nostálgico.
La añoranza del nombre la podíamos hacer extensiva al personaje, cuya pureza de ideales, de conducta y de sentimientos no se contrarresta con ningún otro dato negativo. Si a esto añadimos sus continuas frustraciones, obtendremos un estereotipo muy nítido, el del fracasado cuyos altos ideales están muy por encima del mundo degradado que le ha tocado vivir. Evidentemente, en la novela el nombre y el personaje se pueden calificar como nostálgicos. Pero ¿cómo es el Gerineldo que pudo conocer García Márquez en el Romancero? Bien, con los materiales recogidos hasta el año 1975 se han editado 3 volúmenes dedicados exclusivamente a Gerineldo, con diferentes variantes, a los que hay que añadir su frecuente empleo en la literatura modernista. Posiblemente sea, en la tradición moderna, el romance más difundido por todas las partes, el más comentado y el más editado. Sirvió para que sobre él articulara Menéndez Pidal su método histórico-geográfico. Se sabe que esta historia deriva lejanamente de la leyenda medieval de los amores de la hija de Carlomagno con su secretario, con Evinardo, convertido, deformado en Gerineldo, amoldándose al esquema de amores juveniles sorprendido por el padre, y de ahí se introduce una vacilación en el desenlace que ofrece fundamentalmente 2 soluciones diferentes, fundamentalmente 2. El del rechazo de la infanta o de la princesa, según las versiones, por parte de Gerineldo, por haber perdido la virginidad antes de contraer matrimonio, solución moralizante de algunos textos, posiblemente no la primitiva, y el casamiento a pesar de la diferencia de clases entre los protagonistas. Bien, otras posibilidades son la fuga de enamorados, que ahora no me interesa. En la tradición oral más común de Colombia, representada por una versión facticia reconstruida por Diego Catalán, que supongo les habrán facilitado, se recrea la primera de las variantes, es decir, la solución moralizante, mientras que los textos impresos vacilan en la selección. También he puesto la otra versión. No sé cuál pudo conocer García Márquez, por lo que, para evitar conjeturas, me atendré a las coincidencias fundamentalmente. En todos los casos de la tradición romanceril nos encontramos ante un nostálgico, no nos encontramos ante un nostálgico, sino ante un impetuoso personaje juvenil que consigue acceder a los encantos de la princesa. La variación no puede ser más radical, y evidentemente el guiño y la ironía tampoco. Recordemos que el coronel Gerineldo Márquez requerirá de amores a Amaranta siendo casi un niño, como el paje de Gerineldo. Pero los resultados no pueden ser más opuestos. No pueden ser más opuestos por la negativa de Amaranta. Aunque la interpretación que voy a sugerir, sí, en este caso, necesariamente, se nutre de la ambigüedad y de la subjetividad, no está implícita en la novela, pero sí en las técnicas utilizadas por García Márquez. La etimología de Amaranta, de amaranto, es significativa y está compuesta del prefijo a y del grupo y del maraino griego, es decir, sin marchitar. Es una flor sin marchitar. Bien, significativamente en la novela Amaranta parecía llevar en la frente la cruz de la virginidad. Por otra parte, en el desarrollo del romance, en todas las versiones, el padre de la princesa colocará entre ambos enamorados su espada desnuda, motivo que podemos encontrar en las más variadas culturas. Bien, la colocación de un arma en señal de respeto entre el hombre y la mujer que yacen en el mismo lecho es común, frecuentísima en la literatura medieval, no solamente medieval. La podemos encontrar en las sagas nórdicas, las podemos encontrar en la épica francesa, en la Mil, la podemos encontrar convertida en novela, la podemos encontrar convertida en la historia de Oliveros de Castilla y Artús de Algarve, la podemos encontrar en el Tristán
También, tampoco falta en la literatura árabe, por ejemplo, en 2 cuentos de las 1001 noches, y lo señalo porque García Márquez es muy buen lector de las 1001 noches, de la misma manera que responde, en el fondo, a el voto de la espada desnuda de la literatura india. Es decir, nos encontramos con una tradición universal. Posiblemente, creo que a Gerineldo le ha venido, al romance, le ha venido a través del Tristán artúrico, en una de los incidentes más comentados, más discutidos además por los críticos, y que se trata de cómo el forastero, como el guardabosque, descubre a los enamorados dormidos en una cabaña de hierbas y previene al rey. El rey Marcos llega con deseos de venganza, pero al verlos vestidos, los labios separados, la espada entre ambos, se compadece. Lo que hace es sustituir la espada de Tristán por la suya. Bien, es posible que de ahí haya pasado al romancero y de ahí la recree Gerineldo. En el caso del romance, si mi interpretación es correcta, aparte de una reminiscencia jurídica, la colocación de la espada entre ambos es una señal inequívoca del descubrimiento de sus relaciones no permitidas y del poder coercitivo representado por uno de los símbolos de la autoridad. Pero bien, esto sería lo de menos. ¿Cómo se puede interpretar la espada? Sin recurrir a ningún psicoanálisis, me parece preferible recurrir un poco a la lógica del relato tradicional, que en este caso vive a través de las variantes y que a través de la lógica de la abuela de García Márquez se podría conectar muchísimo mejor. En alguna de las versiones se dice lo siguiente: Gerineldo, después de despertar, le dice la infantina: Gerineldo, Gerineldo, despierta si está dormido, que la espada de mi padre entre los dos ha dormido. Miente, miente la infantina, que yo la traje conmigo. Miente, miente Gerineldo, que yo bien la he conocido, que la de mi padre es de plata, la tuya es de cristal fino. En otra de las variantes, en otra de las versiones, se dice: levántate Gerineldo, mira que somos perdidos, que la espada de mi padre con nosotros ha dormido. No te asustes mi querida, que la traía conmigo, la tuya era de plata, la de mi padre de oro fino. Bien, parece que no es necesario preguntarnos cómo la princesa, como la infantina, llega a distinguir tan sutilmente la diferencia entre las espadas. Pues está claro que el padre los ha encontrado boca con boca, a diferencia del Tristán, y como mujer y marido. Y a la luz de este contexto, de este motivo reiterado en todas las versiones, creo que se puede aclarar, por lo menos, un fragmento de García Márquez. En el triste entierro del coronel Gerineldo Márquez se describe lo siguiente: habían puesto el ataúd en una carreta de bueyes sobre la cual construyeron un cobertizo de hojas de banano, pero la presión de la lluvia era tan intensa y las calles estaban tan empantanadas que a cada paso se atollaban las ruedas y el cobertizo estaba a punto de desbaratarse. Los chorros de agua triste que caían sobre el ataúd iban ensopando la bandera que le habían puesto encima y que era en realidad la bandera sucia de sangre y pólvora, repudiada por los veteranos más dignos. Sobre el ataúd habían puesto también el sable con borlas de cobre y seda, el mismo que el coronel Gerineldo Márquez colgaba en la percha de la sala para entrar inerme en el costurero de Amaranta. Esta información tan explícita solamente nos aparece al final de la vida del coronel Gerineldo Márquez. Y esto lo que hace es concretar una alusión anterior, esta más vaga, que a la luz del texto que les acabo de leer claramente se ilumina. Desde entonces, dice el texto, aun en los días más críticos de la guerra, Gerineldo la visitó todas las tardes. Muchas veces, cuando no estaba presente Remedios, la bella, era él quien daba vueltas a la rueda de la máquina de coser. Amaranta se sentía turbada por la perseverancia, la lealtad, la sumisión de aquel hombre investido de tanta autoridad, que sin embargo se despojaba de sus armas para entrar indefenso al costurero. A diferencia y en contraste con el Gerineldo del romancero, el
personaje de García Márquez se citará con su enamorada, indefenso, con los símbolos de poder y debilidad claramente dejados en la puerta. Evidentemente el coronel Genuino Márquez es un personaje educado y sumiso. Primera interpretación literal del texto me parece muy clara, pero situado en el contexto de la tradición de la que hay que partir, desde los orígenes imaginarios, era imposible que este coronel se pudiera hacer acreedor de los amores de Amaranta, desarmado, sin esa espada de plata o de cristal fino que también llegó a conocer la princesa de romance. Bien es cierto que Amaranta, como una Penélope actualizada sobre la que también se recrea, llevaba en su nombre la frustración amorosa. Al terminar, me parece claro, Gerineldo era un nostálgico. Muchísimas gracias. Cien años de soledad y una lectura hacia el gran público y igualmente la posibilidad de un público selecto en que una serie de nombres, de citas, son alusiones evidentes a nombres clásicos como Artemio Cruz, Bernard del Carpio y otros que aluden naturalmente a Bernardo del Carpio, Lope de Vega el Carpio, Artemio Cruz la novela contemporánea y evidentemente además hay este fondo de ligame directo con el romancero, el cancionero y sobre todo el mundo medieval, el tema de la peste, etc. Yo mismo que he hablado varias veces con él en entrevistas, admite estas lecturas, la atracción que siempre ha tenido hacia el mundo medieval, así que estas fuentes son evidentes. Muchas gracias. Y ahora damos la palabra al profesor García Ramos, que es profesor de la Universidad de La Laguna, que ha escrito dos libros muy conocidos sobre García Márquez y además es un especialista de la obra de Manuel Puig y de Juan Carlos Onetti, de que ha cuidado la edición crítica El Astillero para la editorial Cátedra de Madrid. Y además ha estudiado y está estudiando, sigue estudiando la obra ensayística de Jorge Luis Borges. Además, es un creador, ha publicado 3 novelas, la última de ellas, El Inglés, en la editorial Plaza y Janés, que ha aparecido el año pasado. Bien, el profesor García Ramos nos hablará, siempre dentro de este tema del mundo imaginario, el libro Juego de la Imaginación, nos hablará sobre el tema que aquí no ha aclarado, pero que dejo a él que lo presente al público, así tenemos esta curiosidad por lo menos, ¿no? Gracias, Gabriel. Yo creo que en esta mesa, hoy esto era una mesa redonda, según la organización nos había planteado, y yo vengo a cumplir un papel más de animador, me imagino, como el que va a cumplir Joseph a continuación también, que de ponente, aunque los profesores Cacho y Losada pues van a ser ponentes. Yo pensé que iba a tener un funcionamiento distinto, porque además después de la digestión uno agradece también que haya el cruce de pareceres más que discursos individuales, ¿no? En ese cometido de animador y no de ponente, papel que cumpliré mañana, Dios mediante, quisiera decir de todas maneras algunas cosas para centrar el posible debate posterior. En primer lugar, y al hilo del rótulo de esta mesa, el libre juego de la imaginación, que desde luego con este rótulo daría también para hablar de cualquier cosa que a lo mejor sería más divertido que lo que yo les voy a decir a ustedes a continuación. Quisiera decir algunas cosas sobre el libre de juego de la imaginación en 100 años de soledad. Estoy de acuerdo con el profesor ginebrino Jan Starobinsky en que la imaginación es mucho más que una facultad de evocar imágenes que dupliquen el mundo de nuestras percepciones directas. Puede también
cumplir un papel distinto, que es el de ampliar nuestra visión práctica de lo real o romper los vínculos a los que nos ligan en lo real. Puede la imaginación llevarnos a saber más de nosotros y del mundo por un camino indirecto. Lo que de esta mañana decía la profesora Iris Zavala del arte de decir verdades a través de grandes mentiras, o como dijo también Baltasar Gracián, la posibilidad de volver las cosas al revés para saber cómo son en la realidad. Eso en un primer momento como definición de la imaginación. En segundo lugar, y ya ciñéndome a 100 años de soledad, propongo también como reflexión el que el instrumento para dar rienda suelta que usa el autor de la novela es el artificio recurrente de los manuscritos del gitano Melquiades. Ese narrador, según nos dice Vargas Llosa, es el narrador de la novela, ese narrador que juega a su antojo a lo largo de todas las páginas de la obra y juega presentándonos lo que pueden ser hechos de la rutina, lo que pueden ser hechos de todos los días en un tiempo contemporáneo, como puede ser el descubrimiento del hielo, convirtiéndolo en un hecho absolutamente extraordinario a los ojos de los personajes de 100 años de soledad, a los ojos, en principio, de José Arcadio. O como puede ser un hecho absolutamente fabuloso, como es el que un armenio taciturno quede licuado en un charco de alquitrán, presentándonos como un hecho rutinario más. Como ustedes saben, hay un pasaje de la novela que cuando José Arcadio está buscando con mucha urgencia a Melquiades, pasa por una feria y ve este artificio del armenio taciturno, que el pobre se queda convertido en ese charco pestilente de alquitrán sin que José Arcadio le ponga ningún interés. En tercer lugar, yo creo que en la novela también se juega la imaginación a través del contrapunto continuo entre el narrador y lo narrado. Yo creo que ese juego de planos de narrador y objeto de narración es lo que le da a esta novela una de sus mayores originalidades. Como os decía esta mañana también la profesora Zavala, esa ambición totalizante que se tiene a lo largo de todos 100 años de soledad, y que a nuestro entender también lo convierte en un sueño contemporáneo de las 1001 noches, un cuento contemporáneo de las 1001 noches. En cuarto lugar y en último lugar, yo propongo también a la mesa, como objeto de discusión posterior, el analizar la realidad, cómo analiza la realidad Gabriel García Márquez sin apartarse de ella, y en un intento siempre dialéctico de rebasar el tiempo y el espacio a través de situarlo en un tiempo y en un espacio suspendido, que es el tiempo y el espacio suspendido del discurso de 100 años de soledad. Estas 4 reflexiones eran las que yo quería hacer aquí, y espero que luego den para una discusión mayor. Muchas gracias al profesor García Ramos, que nos han dado una posibilidad de estudio, de propuesta, de trabajo y pues de preguntas, ¿no? Esta es una mesa redonda al final de la cual esperamos muchas preguntas de parte de vosotros. Sobre todo esta reflexión narrador, objeto de narración. Melquiades, que es el mismo autor, ¿no?, que tiene el pergamino, el mismo autor que mira su escritura en un juego doble, que es una cosa muy moderna y muy interesante. Bien, pero hablaremos al final de esto, y ahora tengo el placer de presentar al profesor Jacques José, que otra vez tiene esta doble función, es medievalista, así insistimos sobre este ligame entre la actualidad y el pasado en la obra de Márquez, autor conocido de esta
edición crítica del libro del Buen Amor, en Taurus, 1991, y además una serie de nuevas investigaciones sobre el libro del Buen Amor. Y por cuanto concierne a la literatura hispanoamericana, recuerdo el libro La literatura hispanoamericana, que salió en París, y pues sobre todo la edición de 100 años de soledad, Madrid Cátedra, que ya me parece que es la cuarta edición de 1992, una edición que todo el mundo conoce, y pues igualmente sobre Gabriel García Márquez, Coetáneo de la Eternidad, un libro que aparece en Ámsterdam 1984. Otra vez estamos con un tema libre, imaginario, lo vamos a esperar, así que le paso inmediatamente la palabra para que nos sorprende sobre este tema de lo imaginario. Pues quien fui sorprendido fui yo, porque hasta ayer no sabía que tenía que participar en esta mesa redonda, lo descubrí a las 10 de la noche, y me imagino que el blanco tipográfico que está debajo de mi nombre puede significar también una autorización de silencio. En efecto, yo tengo poca imaginación y poca capacidad de improvisación, no se oye. Y bien, si me han puesto aquí en esta mesa sobre la imaginación, quizás se debe al hecho de que, en efecto, en la introducción a esta edición de Cátedra, y en este libro y en otros artículos, he insistido sobre el juego de la imaginación en García Márquez. Pero últimamente yo me he interesado mucho por el soporte, la base cultural de la imaginación. O sea, me he interesado bastante por las lecturas de García Márquez, por lo que se puede saber de sus lecturas, de sus demonios librescos, demonios culturales, como hubiera dicho Vargas Llosa. Y ahora modificaría un poco lo que he escrito hasta ahora sobre García Márquez, y a mí me parece ahora, pero quizá me estoy equivocando, que el libre juego de la imaginación de García Márquez es un juego quizá mucho menos libre de lo que uno piensa. Bueno, en esta investigación última mía, pues me he interesado bastante por la formación cultural de García Márquez en sus años de juventud, por lo menos por lo que podemos conocer de sus lecturas de juventud. Esta investigación también da resultados a veces sorprendentes. Así, por ejemplo, de los más o menos 200 escritores que García Márquez cita en sus artículos de prensa antes de viajar a Europa, o sea, más o menos 6-7 años de artículos de prensa, que son más de 1000 páginas, ¿no?, en la edición de Jacques Villard. Pues, si se hace un repertorio, un índice, ¿no?, de los escritores, primera constatación, solo hay 2 escritores hispanoamericanos citados, de 200. 2, Pablo Neruda y Gabriel Mistral. 2. Fuera de los colombianos, yo dejo los colombianos, los del patio, bueno, cita, los conoce bien, pero es bastante extraordinario. Y el resto, pues la inmensa mayoría de los demás, son europeos. De Rabelais a Sinon, pasando por el Quijote, y Ramón Bel Alcerda. O sea que si solos, no digo que hay que tomar solo en cuenta este criterio, pero si se toma en cuenta este criterio, llegamos a una conclusión quizá chocante, en fin, que cuando la descubrí yo me chocó. Es decir, que la formación de la imaginación literaria de García Márquez fue esencialmente europea. No sé si iría a sorprenderme. No, porque... Bien, muchas gracias. No me sorprendo, pero en fin, sorprende el hecho de ver que no hay autores hispanoamericanos. Pero
antes que paso la palabra, recuerdo que él hablaba mucho de los libros de caballería, incluso italiano, el Orlando enamorado, la Gerusalemme liberata, y sobre todo admiraba mucho la novela de Calvino, que naturalmente es una novela fantástica, y esto como pista, diríamos, de lectura, de fuentes literarias, pero claro, a él le gustaba la música contemporánea, etcétera. Así que es muy difícil restringir las fuentes y dar nombres exactos. Es una enciclopedia, diríamos, ¿no?, a la base de Márquez. Bien, pero no adelantamos pues la discusión, ¿no?, que yo espero animada, y vamos aquí ahora a presentar el último, que se un poco esconde, tampoco lo dejo libre para la imaginación, ¿no?, pero en fin, Miguel Losada, que pues nos hablará de lo hiperbólico, que es un elemento del fantástico y de lo imaginativo en Gabriel García Márquez. Toma usted la palabra. Bien. A mí me interesa, sobre todo de García Márquez, ver algo que siempre busco en todo escritor, y es el excedente poético que queda. Aunque sea un narrador, Gabriel García Márquez para mí es un poeta. Y en lo hiperbólico, en el juego de la imaginación, yo intento encontrar esa poesía. He escrito un pequeño texto muy fijo, muy cerrado, por lo tanto no me queda más remedio que leerlo, aunque va a ser breve y luego podremos entrar en la ronda de hablar unos con otros, que creo que es lo que más va a interesar. Al acercarnos a la obra de Gabriel García Márquez se percibe un desbordamiento. Tenemos la sensación de estar ante un espacio y un tiempo llenos que se precipitan como un recipiente colmado. Ese desbordamiento supone un salto en altura, una violentación, una puerta abierta a todas las metamorfosis. La escritura se hace hiperbólica por sí misma, no tanto en su afán de totalidad como por el propio juego de las palabras. Hay tal acumulación en ese intento de hacer una historia del mundo que su abundancia llega a fatigar. Por momentos nuestra mente racionalizadora, de forma que es fácil perdernos en los laberintos de su invención. Pero justo entonces surge el hallazgo poético que nos deslumbra. Las palabras se cargan con tal intensidad, lo hiperbólico se integra de tal forma en la estructura del texto, desencadenando series de imágenes en las que lo irreal llega a figurar como algo lógico, que nos abandonamos al libre ejercicio de la imaginación. Dentro de las técnicas de lo hiperbólico, la precisión numérica tan utilizada por García Márquez se convierte frecuentemente en un rasgo de humor. Pero el humor enmascara algo más profundo, supone la falta de algo. Es un recurso para escapar de la angustia, para apoyar a la vida. La risa surge de una disfunción. Con frecuencia el tono humorístico no concuerda con lo narrado, que tiene un componente trágico. En el otoño del patriarca, el encargado de la represión envía a su general las cabezas de los supuestos enemigos en sacos para que las cuente y firme los correspondientes recibos. En total, 918 cabezas. La sangrienta broma no nos mueve precisamente a reír. Precursor de esta técnica de la exageración es Rabelais, por el que García Márquez confiesa gran admiración. Pero el escritor francés es optimista, cree en una posible utopía. Cuando dice que son destinadas 17.913 vacas para amamantar al gigante Gargantúa, muestra una finalidad cómica. Lo desmesurado supone aquí un triunfo sobre el hambre. A través de la sátira, Rabelais reivindica lo corporal, el derecho al placer, que se opone al miedo ante el poder y la muerte, dentro de la tradición de lo goliardesco, el gusto por la fiesta popular y la literatura oral. También en nuestra literatura aparece esa crónica de lo superlativo que desencadena un mundo de magia con gigantes y doncellas de sin par belleza bajo la advocación del caballero Amadís sin tiempo.
obra muy admirada por García Márquez, que dio el nombre de Amadís al padre de Heréndira. Pero en el novelista colombiano no encontramos el optimismo de estas obras. Los valores del cuerpo aparecen resaltados en varios personajes de 100 años. José Arcadio es una especie de nuevo Gargantúa, hombre descomunal con los brazos y el pecho completamente tatuados, es capaz de llevar el pulso a 5 hombres a la vez y, con su masculinidad inverosímil enteramente tatuada de letreros en varios idiomas, hace el amor hasta 8 veces en la noche y 3 veces en la siesta. Representa lo excesivo en el sexo. José Aureliano II hace lo propio con el comer. En su bacanal con Camila Sagastume, alias la elefanta, se toman una vaca, 8 litros de café, 30 huevos crudos, 2 cerdos, un racimo de plátanos, 4 cajas de champán y 2 pavos asados. Por su parte, Remedios la Bella representa la exageración de la hermosura física, como su nombre indica, una belleza que lleva a la muerte de los que la admiran. En general, la desmesura de estos personajes es otra cara de su soledad. Las enumeraciones funcionan también como un proceso intensificador, especialmente la repetición, ese contar y recontar una cosa con el fin de integrarla en la historia. Cuando el general del otoño cuenta y vuelve a contar sus 14 centinelas, revisa sus 23 ventanas, enciende plastas de boñiga cada 5 metros, numera los 48 pájaros dormidos y se cuenta a sí mismo en los 14 espejos de la sala, nos está obligando a tomar parte en el proceso narrativo. Ese pasar las 3 aldabas, los 3 cerrojos, los 3 pestillos a lo largo de la novela intensifica el proceso de repetición al reiterar el mismo número otras tantas veces. La repetición, que a veces funciona como elemento identificador de un personaje, se utiliza normalmente con un valor ritual, como una exorcización. Dentro de estos procesos numéricos habría que inscribir el abundante juego de dualidades, inversiones y simetrías que parecen conducirnos por un laberinto. No son solo los personajes, con el papel tan importante que tienen los gemelos en 100 años, o el doble del general en el otoño, también las infinitas estructuras geométricas que convierten la acción de estas novelas en un juego de espejos. Pero donde encontramos mayor cantidad de hipérboles es en aquellos personajes que están relacionados con el ejercicio del poder, que suelen aparecer con atributos desmesurados aún para sus cargos. Así, la mamá grande, soberana absoluta de Macondo durante 92 años, dueña de las aguas, de los caminos, los años bisiestos y el calor, además de los colores de la bandera, los partidos tradicionales y los derechos del hombre, entre otros muchos bienes, a cuyos funerales, los más grandes del mundo, asistieron el presidente de la nación y hasta el sumo pontífice. La abuela de Heréndira también aparece como una mujer enorme, una ballena blanca. En 100 años, el coronel Aureliano Buendía, por un momento parece que prefigura al general del otoño del patriarca, cuando condena a muerte al jefe conservador. Llega a sufrir 14 atentados y 73 emboscadas, pero se libra del peso del poder, dedicándose a hacer sus pescaditos de oro. Pero cuando estaba en el poder, sus órdenes se cumplían antes de ser impartidas, aún antes de que las concibiera, y siempre llegaban mucho más lejos de donde se hubiera atrevido a hacerlas llegar. La desmesura del poder genera automáticamente en los subordinados el mismo efecto. Es lo que le sucede también al general sin nombre del otoño del patriarca, al que le era imposible impartir una orden que no estuviera cumplida desde antes. Este hombre, que debió tener más de 5.000 hijos, todos 7 mesinos, encarna el poder más allá de los límites del milagro. Puede hacer parar el tiempo, curar a los leprosos y caminar a los paralíticos, corregir los terremotos y los eclipses e incluso los errores de Dios. Su ayudante, José Ignacio de la Barra,
encargado de la represión oficial, sabía todo, conocía 72 maneras de preparar el café y distinguía el sexo de los mariscos. A su vez, este círculo del poder está en relación con otra forma de desmesura que es la crueldad, lo sangriento. No se nos ahorran las imágenes más crueles: el perro que solo se alimenta de las tripas de los decapitados, la cabeza del mejor amigo del general servida a sus ministros en bandeja de plata para que la coman a partes iguales, los 2000 niños que cantaban la lotería a los que hace volado por los aires. Más allá del círculo de la sangre está el de la muerte, que a través del hiperbólico desencadena todo un mundo de transformaciones mágicas. La muerte de Manuela Sánchez provoca un huracán que ahoga la ciudad. La de Santiago Nassar, en Crónica de una muerte anunciada, hace que Pedro Vicario pase 11 meses sin dormir. Pero sobre todo está la muerte de José Arcadio. Esta muerte que provoca uno para mí de los momentos más poéticos de la obra de García Márquez, en que la sangre de José Arcadio atraviesa la calle, sube las escaleras y se va a reunir, va a los pies de su madre, cerrando así un círculo. Si el poder se caracteriza por su desmesura y por ir acompañado de la sangre y la muerte, también se podría hablar de lo escatológico, pero sería un poco largo. Su reverso es la incapacidad de comunicarse con los demás. La falta de amor los conduce a la soledad más absoluta. Esa soledad que es el rasgo familiar de los Buendía. La falta de amor del que son incapaces se convierte en soledad extrema en el otoño del patriarca. Cuando el general cumple 100 años en el poder, rehúye todo contacto con los demás. Se acuesta más temprano que nunca, más solo que nunca, mientras oye los cohetes de su fiesta. La falta de amor está en relación con el ejercicio del poder. Había conocido su incapacidad de amar en el enigma de la palma de sus manos mudas y en las cifras invisibles de las barajas, y había tratado de compensar aquel destino infame con el culto abrasador del vicio solitario del poder. La soledad es, pues, lo contrario del poder, el uno que se encuentra al extremo de ese círculo completo que es un siglo. Más allá de la soledad está la nada, el olvido, el mundo lleno, el tiempo lleno que determinan estas novelas representa la obsesión por no dejar entrar esa nada, el olvido que borra la mención de las cosas. Por eso José Arcadio Buendía quería inventar una máquina de la memoria, y cuando la enfermedad del sueño llega a Macondo, se colocan nombres a las cosas y a las funciones de las cosas para no olvidarlas. Al igual que el general esconde papelitos para acordarse de quién era él mismo cuando ya no pudiera acordarse de nada. El intento de hacer una historia del mundo se desinfla ante la rueda del tiempo que desgasta esa propia historia. Al cerrarse el círculo sobre sí mismo, se transforma en una espiral que conduce a la muerte y al olvido. En la famosa escena de la matanza de la compañía bananera, vemos cómo se forma ese círculo de muerte, esa espiral. Estaban acorralados, girando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reducía a su epicentro, porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortados en redondo, como pelando una cebolla, por las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. Tras esa muerte colectiva, lo que queda es el silencio. Un silencio en forma de lluvia que dura 4 años, 11 meses y 2 días, que parece conducir al silencio total, al olvido. Pero hay un ser vivo, un elemento que salta de ese círculo de exclusión para luchar contra el olvido que impone el poder. Su única arma es la palabra. Nos está diciendo a los lectores que la única posibilidad de romper ese círculo está en la palabra. Fuera de ese círculo de exclusión, antes y después de ese espacio lleno, de ese tiempo lleno donde todo es posible, está el caos. Lo hiperbólico
representa el terror a volver a la nada, el intento de ascensión a un mundo superior, al mundo del conocimiento, a través de la palabra. La búsqueda del conocimiento es la piedra filosofal, lo que buscan los hombres de 100 años de soledad. El fin de todo camino es descubrirse a sí mismo, despertar el insomnio del ser. La nada representa el horror a no poder salir de uno mismo, la angustia de no ser desde nuestra propia conciencia del ser. Para los existencialistas, el hombre es angustia. Heidegger concibe la angustia como algo circular, pues el mundo devuelve la angustia que nosotros enviamos al mundo. En este bosque de infinitas direcciones, donde todo adquiere su significación, de caminos que se cruzan, que vuelven hacia atrás y hacia adelante, que se repiten en un interminable juego de espejos, lo hiperbólico no es un mero recurso poético, es un desbordamiento. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por esta interesante intervención en que lo hiperbólico aquí se evidencia como un dato permanente de la obra. El juego de las simetrías, la inversión, la exageración. Bien, aquí hemos tenido ya varias posibilidades de tocar lo imaginario con un ligamen hacia el pasado, el cancionero, pues mirando bien narrador, objeto de narración, las fuentes literarias europeas sobre todo, y pues la última, este hiperbólico, donde yo diría que aquí podemos abrir una discusión, una intervención, y sobre todo recordando cómo en la obra de Márquez lo irreal se transforma en realidad. Y digo esto a propósito, pongamos, de este episodio de las 300 personas, la matanza de los huelguistas de Macondo, que se rebelan y que es una represión violenta. Esto es un hecho real. Márquez me dijo que en realidad se trataba de 3 personas, pero él, para dar una imagen de violencia, de exageración, por eso ha elevado la cifra a 300, me parece. Y él me cuenta cómo después de muchos años, recurriendo el año de este episodio, la prensa de Bogotá recordaron el episodio, pero hablando de 300 personas. Es decir, un hecho irreal se había transformado en realidad. Esto es un poco lo que puede pasar en la lectura del libro. Él mismo dijo que este libro, 100 años de soledad, abriendo las primeras páginas, en que allí se dan los datos de la fantasía, como una especie de juego de ajedrez. El caballo salta por aquí, la torre se mueve por allí, de una manera absurda, pero si uno acepta estas reglas, dice él, me dijo él, uno pues va a terminar el libro. Si no acepta esta regla, la regla de la fantasía, de la imaginación, cierra el libro y no lo lee. Por eso él dice que a los cartesianos no les gusta el libro. Estos libros, dice, cuaja más en las personas simples. Cuanto más baja el libro, en el sentido de la lectura, y tanto más lo goza. Por eso que en cada nosotros tenemos esta posibilidad de volver a la fantasía, abandonarnos al juego de la imaginación. Pero vemos que no es solo imaginación, es juego, es estudio, es lectura profunda de los textos, que a veces no se nota, pero que existe, como se puede demostrar a través de un análisis atento. Bien, a ustedes las palabras, entonces, ¿no? Que quizás a Márquez le habría gustado que en cambio de nosotros aquí estuvierais vosotros, ¿no? Para hacer preguntas y hacer una mesa redonda. Bien, entonces empezamos nosotros. Bueno, con un detalle, Miguel Lozada acaba de citar un ejemplo perfecto
de una exageración que es a la verdad cultural, que es la escena de canibalismo de los Tronos del Patriarca. Sale de una muy vieja y muy larga tradición literaria, pero la fuente de esta escena es literaria, bien precisa. Sale de una escena de la piel de Malaparte, donde se presencia una cena, un banquete, donde se come la sirena del acuario de Nápoles, servida como en el Otoño del Patriarca, en una bandeja con acompañamiento culinario de vegetales. Y además lo sabemos muy bien, porque varias veces en estos artículos de prensa que publica entre 47 y 55, yo creo que habla 2 o 3 veces de la piel de Malaparte y cita esta escena, que iba pues a recurrir y a surgir en una novela del 75 como una reminiscencia literaria. Pero yo creo que es bonito evidentemente hablar del libre juego de la imaginación, pero quizá es mucho más bonito ver cómo García Márquez se sirve de la imaginación de los otros, que es también quizá un tema de reflexión. Y quizá para añadir otro, y dar la palabra, abandonarla, yo quisiera aprovechar evidentemente la presencia de Juan Manuel aquí para preguntarle lo que piensa de la presencia de la Amadís en Cien años de soledad. Yo creo que nadie mejor que él podría hablarnos de esto. Antes de venir aquí estaba releyendo en una antología de la literatura medieval la famosa descripción del embriago de la Amadís, pues, y es el niño con cola de cerdo, ¿no? Bueno, un detalle como tantos otros. Sí, Amadís, y bueno, añadimos el tema de la peste, que quizás puede contestar, ¿no? Aunque la fuente aquí es en Camus, que él cita, pero se trata siempre de un tema medieval, ¿no? Entonces sí que es moderno, pero sale del medioevo. Él tiene atracción hacia la Edad Media. Son muchos temas los que han quedado por aquí sueltos, y también debo advertir que en un principio se nos había dicho a algunas personas que participamos en la mesa que hiciéramos una breve exposición para después también el resto discutir. Quiero decir que si a nosotros nos ha dicho eso, era simplemente para que a través de su experiencia pudiéramos discutir e intercambiar puntos de vista. En relación con el tema de la inspiración ajena, que me parece cada vez más importante, y el menos libre juego de la imaginación, fundamentalmente creo que es así por 2 razones fundamentales. Primero, en García Márquez hay unas reglas de juego claramente establecidas que hay que asumir y que hay que aceptar. En ese sentido, a mí me parece importantísimo siempre la experiencia que él acumula, sobre todo una experiencia, de momento me voy a referir, experiencia de carácter folclórico. Después vendrán otro tipo de autores. Él remite siempre, sistemáticamente, a sus abuelos. ¿Qué es lo que sucede? Que el mundo imaginario, folclórico, de la tradición oral, aparentemente es muy libre. Después está regulado, no por unas reglas impuestas, sino por la repetición de unos modelos. Si nosotros ahora tuviéramos que hacer un cuento, todo el mundo sabríamos cómo lo empezábamos y cómo lo terminábamos, y sabríamos además una parte del argumento. Quiero decir que dentro del folclore la imaginación es menos libre de lo que parece. Dentro del folclore, además, todo aquello que tenga simetrías, estructuras repetidas, etcétera, etcétera, podemos pensar, como es el caso también del Lazarillo, muy evidente, que pertenece a ese mundo. En el caso de García Márquez es un poquito más complejo. Pero lo que quiero significar es que hay una base folclórica, o diríamos de pensamiento primitivo, sobre la cual proyecta sus obras. Y después hay una asunción de unas inmensísimas lecturas
que hace pasar también por experiencias personales. A mí me da la impresión en muchas ocasiones que tampoco hay que tomar al pie de la letra las declaraciones de García Márquez, porque son muy peligrosas, porque es capaz de reinventar una historia a una tía cuando el antecedente es muy claro literario. No quiero decir que no exista, porque no tengo ningún dato para comprobarlo, pero a veces me da esa sensación. Quiero decir que el fabulador, o sea, que el que transmite datos al periodista también es el fabulador, porque no hay doble personalidad, sino es simplemente una misma, que en un momento determinado puede decir cosas distintas. Y en ese sentido, enlazando con lo del Amadís, a mí me hubiera gustado encontrar reminiscencias en García Márquez del Amadís. Lo que creo es que hay dos cosas diferentes. Primero, un artículo aparecido en 1978 en Amaro, en un periódico peruano, me parece, de Vargas Llosa, titulado La Amadís de América. Y entonces, a partir de ahí, García Márquez sospechosamente empieza a citar a la Amadís como uno de los libros de cabecera y como uno de los libros que ha leído con cierta afición, mientras que con antelación ese libro no estaba dentro del elenco tan reiterado. Quiero decir que es posible que esa referencia del Amadís venga motivada por el descubrimiento de su amigo, por no dejar mal a Vargas Llosa. Esto por un lado. Pero eso no quiere decir que no existan. Un problema son las dependencias y otro problema son las coincidencias. Evidentemente, García Márquez ha podido leer el Amadís con mucha fruición, ha podido leer el Amadís con los libros de caballerías, no sé qué libros habrá leído, pero en fin, aparte del Quijote del Amadís no creo que ninguno, con mucha fruición. ¿Pero por qué? Porque se trata de mundos también asentados, en un mundo en el que irrumpe lo folclórico, en el que no hay ningún paso para trasvasar de la realidad a la ficción por una regla muy elemental dentro del folclore. Todo está dentro de ese mundo que exige esas reglas, que tiene una lógica. Lo que pasa es que es una lógica diferente y es la misma que rige en las ficciones de García Márquez. De ahí que haya numerosísimas coincidencias, algunas creo personalmente que le proceden del Quijote, es decir, la sucesión del libro de caballería, etcétera, etcétera, proceden por ahí. Y por otro lado, de la coincidencia de unos mundos, diríamos, primitivos, unos mundos míticos que coinciden. Efectivamente, si nosotros leemos el fragmento del Endriago, el del niño con la cola de cerdo, podemos encontrar alguna similitud. Los ponemos textualmente, ya hay más dificultades. Pero ¿qué es lo que sucede? En toda cultura primitiva, el incesto produce la desolación, la ruina y los monstruos. Evidentemente. Es decir, si lo cotejamos con otros textos de otras producciones, encontraríamos unos resultados afines. ¿Han influido en García Márquez? No, simplemente son mundos coincidentes. Lo que sucede es que aquí yo creo que se puede trasvasar la historia a través de las influencias del Quijote, y en un momento determinado descubre que son mundos afines y evidentemente él va a asumir esa tradición y la va a proclamar, sobre todo a partir del año 68. Pero a mí me hubiera gustado que antes hubiera hablado de ello, y entonces quiero decir que el problema para mí sería el siguiente. En esa especie de prehistoria que todavía está reconstruyendo Jack, el problema es saber con certeza cuáles son las bases sobre las cuales ha partido. No tanto en las declaraciones periodísticas, sino a través de sus escritos, las referencias, etc. Porque la otra puede ser muy peligroso, porque basta que los críticos hayan dicho algunas pistas para que él las niegue, para que las refuerce o para que las invierta. Sí, yo también quisiera añadir a esto una pequeña observación que creo que es importante, y es las palabras, varias veces repetidas por Gabriel García Márquez, de cómo a él le influyó en toda su pasión por escribir las historias que le contaba su abuela, doña Tranquilina, su abuela gallega. Y hay ciertas cosas, yo es que soy gallego, pero en fin, hay ciertas cosas que habría que estudiarlas en profundidad, pero yo creo que hay algo del mundo mágico gallego muy patente en la obra de García Márquez. A mí Amadís es que es otra obra que siempre, desde que lo leí muy jovencito, me encontré ese mundo mágico mío, gallego. Entonces, simplemente comentar esto. Sí,
Además, Márquez, todas las veces que él habla de su mundo fantástico, fantástico literario, fantástico imaginación religiosa, etcétera, como lo ha distinguido Mario Vargas Llosa, pero él dice siempre que sale de una base real, realísima, ¿no? Todos estos buen día que sale, abandona la casa y vuelve con muchos hijos, etcétera, dice, esto corresponde a una realidad de la historia latinoamericana, con estas continuas guerras, así que los hombres abandonaban la casa y las mujeres, las personas más activas, más realísticas, y él siempre dice que la mujer biológicamente es un ser más concreto, y recuerdo que a mí me dio un ejemplo diciendo que se ha demostrado científicamente si dejamos en un desierto un hombre o una mujer, la mujer inmediatamente va a crear una cueva, va a socavar para defenderse. El hombre va a buscar agua, se pierde y no vuelve. Esta es la frase que él me dijo. Entonces, concretamente dice que las mujeres de 100 años de soledad, frente a los hombres que son más fantásticos, etc., corresponde a un elemento real, no digo fisiológico, biológico, y que todo su mundo fantástico, él dice, sale de una realidad. Él exagera la realidad. De 3 muertos dice que son 300, de 4 huevos, cosa más concreta que comer un huevo, ¿no? Pero son 20, 30 huevos. Hace una cosa hiperbólica, pero siempre ligada a algo real, concreta. El remedio la bella que va al cielo, pero pues cae las sábanas, ¿no? Que hay algo más concreto, y lo hace creíble, verosímil, ¿no? Porque el hecho que nosotros tocamos la sábana, tocamos algo real, parece algo concreto, cae dentro de nuestra órbita, de nuestro realismo, de nuestra posibilidad. Y una cosa que no se ha dicho hasta ahora es que además en Márquez hay la influencia del cine, de la experiencia que él tuvo en Italia frecuentando los cursos de cinematografía en Roma, y sobre todo en Roma los contactos con Fellini y sobre todo con Zavattini, que tiene algo semejante, lo inverosímil. No sé, películas como en italiano Ladri di bicicletta, Miracolo a Milano, a Nápoles, Milagro, es un mundo parecido dentro de otra órbita geográfica, naturalmente de Italia del Sur, etcétera, y en Italia después de la guerra, distinta como el paisaje, pero siempre a través de la fantasía y de la imaginación. Y esto me parece que no se ha estudiado. En 100 años de soledad y en nosotros hay imágenes cinéticas. Esta de Remedio la Bella que va al cielo es una imagen que se ve. Y parece que él dice que tiene siempre esta fascinación del cine. Siempre lo ha influido y quiere hacerlo, ¿no? Además, ¿no? Estuvo en contacto con el director de película italiano Paolo Rossi, etcétera. Esto es una cosa que quizá había que añadir a este elemento de lo imaginativo de Márquez. La película o algo así que todo se puede realizar, en que se rompe el tiempo a través del flashback, etc. Bien, yo pero paso las palabras a mis colegas que están impacientes de hablar. Parece que va a ser el diálogo entre nosotros nada más. Y para no estar todos de acuerdo, porque entonces se terminaría la mesa, pues vamos a estar un poco en desacuerdo. Y yo en ese sentido quería decirle al colega Lloset que yo no estoy tan seguro de que todas estas hiperbolizaciones, sobre todo en 100 años de soledad, podríamos ir a otras obras, hiperbolizaciones como recursos de huir de la realidad, como recursos para llegar para explotar la imaginación, junto a lo que pueden ser las enumeraciones infinitas también, o las funciones trastocadas de objetos y de seres. Yo no estoy tan seguro que estas hiperbolizaciones todas tengan esa base culturalista, ¿no? Yo creo que si se percibe algo en la novela, es una frescura distinta a lo culturalista, ¿no? Esos 200 autores que cita Márquez en sus artículos, me parece que no pueden ser la razón de ser, y valga la redundancia, de los materiales que él ha novelizado, ¿no? Me parece que son dos actividades que no están absolutamente, o no van absolutamente unidas, ¿no?
Mientras que a lo mejor esto sí se puede observar en otras novelas, como puede ser el mismo Otoño del Patriarca, ¿no? Pero no lo observo yo eso en 100 años de soledad. Sí, pero tampoco he dicho lo que me atribuyes, o sea que estoy de acuerdo contigo. ¿Soy yo mal? No, o bien me he explicado mal. Esto quiere decir sencillamente que también cuando se examina el texto de García Márquez, hay que tomar en cuenta lo que ya Vargas Llosa había tomado en cuenta, es decir, los demonios culturales. Dedica una parte importante de la primera parte de su libro al tema, y yo creo que para no delirar, para no divagar sobre un texto que en efecto invita a la divagación, hay que tener, bueno, cierta prudencia. En fin, yo soy un viejo positivista, ¿no? Sí. Sobre esto es que hay dos problemas que para mí son completamente distintos. Una es la formación cultural de un escritor y otro es cómo eso se llega a encarnar en novela. Es decir, cómo esa sustancia se encarna en una obra literaria. Entonces, a mí lo que no me cabe ninguna duda en cada relectura de 100 años de soledad es que los guiños culturales son muchísimo más amplios de lo que en un principio parecen. Es decir, hay distintos niveles de lectura y evidentemente hay continuos guiños y continuas trampas. Entonces, otro problema es que eso esté puesto con una extremada facilidad. Otro problema es que esa facilidad tan asombrosa no sea algo calculado. Son dos problemas para mí completamente distintos. Porque es lo mismo que sucede exactamente, por lo menos, con el ritmo, ¿no? Yo quedo embriagado siempre con 100 años de soledad en cuanto al ritmo de la prosa, que me parece muy clásico, muy cervantino, etcétera, etcétera. Y esa extrema facilidad me parece que es también engañosa. Quiero decir que detrás de eso, evidentemente hay unos artificios. Quiero decir que eso no es tan espontáneo. Hay una espontaneidad, diríamos, o por lo menos diría, calculada, lo cual me parece el supremo logro. Es decir, el haber logrado esto haciéndonos creer que le ha salido como por el Salmo. Y ese Salmo es lo que yo personalmente cada vez creo menos, sino que detrás de eso hay un continuado trabajo, hay una continuada disposición, cálculo, etcétera, etcétera, pero a su vez encarnándolo además en vivencia personal, que eso me parece que es lo que le da, digamos, la diferencia respecto a otros escritores. El problema de una lectura no es que sea tal lectura, sino que él haya tenido que asumir, que hacerla viva. Esa es para mí la diferencia, para que se encarne, digamos, también después en sustancia propia. Y claro, pues los 200 se quedarán unos cuantos libros, se quedarán muy poquitos. Entonces, ese proceso es lo que sistemáticamente cada vez percibo más, pero de anécdotas que en un principio pueden parecer, o que son banales, ¿no? La he recordado en distintas ocasiones cómo de niño aprendió la canción la que hemos aprendido todos, de Mambrú se fue a la guerra, ¿no? Y le preguntó a su abuela que quién era ese Mambrú, y le dijo que un coronel que había luchado con su abuelo. Bien, él se enteró después, me gustaría saber cómo se enteró, que correspondía al duque de Marlborough. Y evidentemente me parece muy interesante que no haya dejado el nombre de Mambrú sino Marlborough, que tiene otro tipo de resonancia eufónica, pero ha, digamos, insertado la vivencia de la abuela. Es decir, que en este caso se trata no de una lectura, pero lo mismo podríamos hacer de una lectura. De muchos o determinados personajes, detrás de ellos hay una grandísima tradición literaria. Y es posible que también haya personas reales. Es decir, esa encarnación de la tradición, esa personalización, ese hacerse concreto, me parece que es una de las características de García Márquez y que le da además esa vivacidad y para mí esa proximidad, como si me lo acabaran de contar, como si fuera algo, y eso es lo que me parece que también da una cierta credibilidad, que es el grave problema que él se plantea. Entonces, ese problema de hacerlo muy directo, de hacerlo muy vivido, hacerlo muy cercano, yo creo que es una de las causas de la credibilidad, pero creo que es un problema de estrategia narrativa, creo, de la misma manera que es un problema, diríamos, de desautomatizar la percepción que dirían los formalistas rusos, como algunos problemas del narrador. Es decir, lo que es viejo, hacerlo nuevo. Pero en el fondo eso es el mismo problema de siempre de la literatura. Sí, no se trata tanto de un proceso de manipulación directo, quizá indirecto, pero lo importante es que no siempre lo descubrimos. Si lo descubrimos no es la cosa más importante. No importa saber que este nombre proviene del otro, que hay un juego, porque no es importante para la dinámica del cuento y tampoco para la credibilidad del cuento.
Así que lo que queda efectivamente es siempre lo imaginario sobre estos elementos literarios que él esconde y hacia el cual mira el guiño, ¿no?, continuamente hacia un lector culto. Pero no tiene tan importancia, me parece, esto, aunque existe, eso sí existe. Es su gracia. Sí, gracias. Su gracia hace parte del juego. Y además, de la imaginación del además hay que decir que Márquez es muy mentiroso cuando dice estas cosas. Todas las veces que cita fuentes, etcétera, las inventa a veces. No te lo hace creer, lo pone él como pregunta, quizás, dice Forkel, puede ser, sí, claro, yo Forkel lo he leído mucho, ¿no? Pero no te dice que es una fuente, ¿no?, entre tantas. Y al lado de Forkel te pone un nombre de un músico, Bartók, otros. Así que te toca pasar a otra clase, a otra disciplina, ¿no? Y ver cómo él media las cosas, ¿no? Pero me parece que eso es más a posteriori. Me parece que en una primera etapa se le ve mucho más lineal y ahí dice la verdad. Hasta 100 años de soledad, quizá. Y sobre todo creo que dice la verdad cuando habla de sus influencias en ese camino de conseguir una técnica. Que eso es lo que él busca en sus lecturas. Ese momento en que él descubre a Rulfo, en que Álvaro Mutis sube las escaleras corriendo y le dice, léete esto, y se queda, y que llega a sabérselo de memoria. Sí, pero, dicen que se sabía de memoria. Sí, pero él cita Woolf y cita Miss Dolly, un paso, que yo lo he leído en español para ver que efectivamente hay una misma manera técnica. Pero no sé, esto es un punto, un elemento, no sé si se puede decir que hay una influencia directa de Virginia Woolf. Él la cita y cita este paso, pero no sé hasta qué punto puede ser creíble. En fin, yo creo que hay que hablar de una enciclopedia. Bien, muy bien. Toma usted el micrófono, por favor. Sí. Bueno, ustedes perdonarán primero la emoción y segundo mi español. Yo quería, a propósito de las fuentes que pueden haber originado la composición de Cien años de soledad, subrayar la lectura de Márquez de la Biblia, porque me parece esta una condición esencial. Y no cabe duda de que Macondo no es Macondo, sino que es cualquier sitio en el mundo. O sea que Macondo es simplemente ónfalos tu cosmo, o sea, el ombligo del mundo donde pasan las cosas que pueden pasar en todas partes del mundo. Y por esa razón, además quiero decir que Macondo es una metáfora del universo y también la metáfora de la creación. Al principio Márquez dice que el mundo era tan reciente que las cosas no tenían nombres y para nombrarlas había que señalarlas con los dedos, ¿no? Y además hay también en esa visión, en la importancia que la Biblia tiene por la composición de esa obra, hay también en esa visión la pareja de Úrsula Ibarraine y de su esposo, que en ese sentido se podría considerar como una pareja primordial. Arcadio lleva en sí la raíz de Arge, ¿no? Principio, origen. Y la realidad al comienzo es una realidad muy simple, ¿no? Y no hay muertos, no hay armas. Y también el tiempo no es un tiempo cronológico normal, sino que está, digamos, condicionado a un tiempo mítico. Y otra cosa que quería decir es que a propósito de Virginia Woolf y de ese tema de que se habla, a lo mejor puede haber una influencia y una hipótesis de filiación literaria en el sentido de que el Orlando de Virginia Woolf contiene en sí unas cosas que también se hallan en Cien años de soledad.
Por ejemplo, el huracán bíblico, que también hay por supuesto en la Biblia, se halla en el Orlando. Hay un huracán que hunde a toda Londres. Y también en la obra, en 100 años de soledad, hay elementos fantásticos, como la subida al cielo de Remedios Ladrilla, por ejemplo, y en el Orlando hay la narración de ese personaje que vive durante 4 siglos y cambia de sexo. Y en ese sentido creo que se puede, y también en la manera de manejar el tipo, creo que se puede ver una relación entre los dos. Bien, muy bien. Ya estas cosas sí, evidente. Recuerdo que hay este libro de Vargas Llosa donde analiza, a propósito del comienzo del libro, habla de estas piedras arqueológicas, etcétera, huevos arqueológicos, sí. Y me parece que la lectura está dentro de esta ya anticipada por María Vargas Llosa. Otras preguntas, curiosidades amenas, incluso aquí es el momento. ¿Sí, usted? Muy bien, Isabel. Doña Isabel de la Universidad de Extremadura. Señora. Buenas tardes, profesor Gabriel Morel. Buenas tardes, profesores. Gracias. Yo estoy con el profesor Yállose en que los artículos periodísticos publicados por García Márquez en los años 40 y 50 está el germen de muchas de las discusiones y los razonamientos de muchas de las discusiones que estamos llevando a cabo hoy. Está casi todo lo que hemos visto. Por ejemplo, las críticas humorísticas de las que ha hablado el profesor Losada ya se encuentran allí porque las jirafas son comentarios humorísticos. Si leemos detenidamente las jirafas, nos damos cuenta que hay, por ejemplo, parodias de la Biblia, como acaba de decir el compañero. Encontramos también, recuerdo así de cabeza, por ejemplo, en El beso, una acción química, una parodia de Ramón, de las recrearías de Ramón Gómez de la Serna. Recuerdo también cómo, por ejemplo, el profesor Morelli ha hablado de cine, de la influencia del cine, y ya a principios de los años 50 también leemos en los artículos periodísticos una reseña de El ladrón de bicicletas, de cómo le había impresionado grandemente El ladrón de bicicletas. Pero es más, ahí en los artículos periodísticos hay, y yo he estudiado, parodias del lenguaje de Lorca. Por ejemplo, hay un artículo que se llama En el velorio de Joselito, en el que se parodia con el lenguaje lorquiano, no para reírse de Lorca, sino para reírse de un tarambana que muere tras 3 días de borrachera, y se utiliza nada menos que la elegía de Lorca, El llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Saco esto a colación porque creo que en Amaranta, el personaje del que ha hablado el profesor Castro, hay también parte de Lorca. Esa mujer sin hombre tiene que ver con las mujeres de la casa de Bernarda Alba. El mismo García Márquez lo confiesa también al reseñar en los artículos periodísticos, al reseñar una obra de un dramaturgo de tercera fila colombiano, del que no recuerdo ni el nombre, y dice textualmente en los artículos periodísticos que en toda la literatura de los años 30, a partir de los años 30, de Hispanoamérica, hay huella de esas mujeres sin nombre que están en García Lorca. Y bueno, y así, rastreando los artículos periodísticos, podríamos encontrar realmente las fuentes. Gran parte de las fuentes, y no solo como mención, sino también qué huellas formales han dejado. Encontramos huellas formales del prefecto de Valle-Inclán, también mención del prefecto de Valle-Inclán. Huellas formales, como acabo de decir, de Lorca, porque hay parodias. Y esa técnica de parodia, luego yo creo que ya está ensayada en el artículo periodístico, es la que va a justificar en los artículos, no en los artículos, sino en las grandes obras narrativas posteriores. Eso es todo.
Bien, muchas gracias a la profesora María Isabel López Martínez. Sí, claro, estas cosas se sabe y ahora nombrarlas todas haríamos una enciclopedia. Lo que estamos diciendo que hasta qué punto la podemos considerar fuentes verdaderas, en el sentido con una voluntad de manipulación de la fuente, o sí, o datos que tiene. Importante lo que me parece se iba a decir aquí, que te da la impresión que todo es nuevo, todo ha sido digerido dentro de una forma nueva, y esto es lo que importa, porque sabemos que la literatura siempre es plagio, cada uno pues imita al otro y volvemos siempre a repetir las mismas cosas, ¿no? Lo explica Borges, etc. Es importante nombrarlas, que existe, que no cae en un desierto, este libro no sale de un desierto, pero el problema es hasta qué punto hay que considerarlas. Bien, ¿quiere hablar ahora? Va a ser la última vez porque si no... Bien. Bueno, lo que querría decir es que yo creo que en un principio se pueden distinguir dos niveles, ¿no? Uno es aquellos materiales que le han servido para la génesis de un texto, entonces en un principio ya es una labor del crítico, etcétera, etcétera. Y por otro lado, las referencias implícitas dentro del texto. Quiero decir que si en el texto se nos está diciendo que Amaranta es una nueva... Quiero decir que se nos está recordando a la Odisea y a Penélope, es que quieren que el lector tenga ese dato en cuenta. Y otro problema es el proceso creativo. Es decir que en un principio yo creo que nos deberíamos mover en dos niveles, el de la génesis de la obra, y otro es de los datos que implícitamente en la obra quiere el autor que lleguen al lector y que juegue también con ellos, porque evidentemente si a uno le están diciendo que no se llama Genialdo, que es una nueva Penélope, etcétera, etcétera, le está dando una clave y a veces una burla, porque otras cosas sistemáticamente bueno, ya aparece en 100 años de soledad, que descubre que la literatura es una de las maneras de burlarse de la gente, y sistemáticamente ha dicho también que no se puede hacer ninguna crítica de 100 años de soledad sin partir de que es una obra fundamentalmente no esencial, por decirlo de alguna manera, en último término, que es también una broma. Todo eso reducido dentro del contexto. Es decir, que hay unos sentidos lúdicos que quiere potenciar y que potencia García Márquez, que hay que tener en cuenta. Bien, hay otras preguntas. Yo añado un dato un poco siempre anecdótico para un poco provocar. Yo le pregunté a Márquez como italiano si la figura de Crespi tenía un poco una imagen de un hombre afeminado, ¿no? Y si él quería un poco crear esta figura, no sé, digo, de un homosexual, etcétera. Y él me contestó diciendo que no, que es que estas dos, Amaranta y Rebeca, que dice, son como dos mulas sordas al amor. Entonces, para ella, este señor le parece demasiado, como diríamos, débil, refinado, pero en realidad no. Esto como aclaración para que si alguien ha hecho una lectura de esto italiano, es un poco como siempre se ve al italiano en el extranjero, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Que sabe tocar mandolina y que come espagueti, etcétera, ¿no? Es decir, más que se cala dentro de este contexto popular, ¿no? Pero sobre todo desde el punto de vista psicológico de estas dos mujeres tan cerradas, ¿no? Al sentimiento del amor. Márquez dice que odia a estos personajes, sordo el amor, y que no tenía ganas de terminar el libro, porque es un libro de soledad, ¿no? En este sentido, no de sentimientos de amor. Y él decía que no la única persona, pero una persona un poco más refinada dentro de este mundo, era el italiano Crespi. Entonces yo aprovecho esta ocasión para hacer una defensa, ¿no? En caso de que alguien haya hecho una lectura distinta o equívoca, ¿no? Nada más, eso es únicamente para añadir otros datos. Y si no hay otras preguntas, yo doy las gracias a vosotros, ante todo por la amabilidad, la paciencia que habéis tenido, y a mis colegas aquí que han intervenido aquí con tanta profundidad.
y estudio. Muchas gracias.